Extraordinario. Al descubrir que mi hija dijo no hay lugar para ti, me enfrenté a lo inesperado. La lluvia caía sin piedad sobre la Ciudad de México, como si el universo estuviera también de luto por la derrota de Valeria. Andrés escuchó la frase que le cortó la respiración: no hay lugar para ti. La voz de su hija, cargada de dolor y rabia, resonaba en las paredes de su modesto apartamento. En ese momento, se sintió como un extraño en su propia casa, buscando respuestas mientras el vacío en su pecho se expandía. Andrés había dedicado su vida a la enseñanza, a ayudar a jóvenes a superar las barreras que les imponía la vida en el barrio. Pero ahora, frente a su hija, sintió que había fallado. Valeria era brillante, una luz en medio de tantas sombras, y a pesar de ello, sus sueños se desvanecían ante sus ojos. ¿Cómo podía ser que ella, la mejor de su clase, no hubiera conseguido siquiera una entrevista en aquella universidad tan prestigiosa? La presión de ser hija de un profesor, un mundo de expectativas cargadas sobre sus hombros, la había aplastado. Él lo sabía, él lo había sentido siempre, y en ese instante comenzó a cuestionar su papel como padre. La conversación se volvió un campo de batalla, un tira y afloja de palabras donde la desesperación y la tristeza flotaban en el aire. Valeria miraba a su padre como si él fuera el culpable de todas sus frustraciones. Desde el fondo, Andrés intentó comprender su dolor, pero los ecos de su propia insuficiencia reverberaban en su mente. ¿Acaso estaba escribiendo el guión del fracaso en la vida de su hija? Cada palabra de Valeria era un golpe directo, un recordatorio de que las oportunidades no son distribuidas equitativamente. Ella se sentía atrapada, y su grito era también un eco de su propia vida. Andrés trataba de sostener la conversación, de cambiar el rumbo, pero las palabras parecían desvanecerse en un mar de incomprensión. Sabía que Valeria soñaba con estudiar afuera, con romper las cadenas que el entorno les había puesto, pero ¿cuánto podía él apoyar esos sueños? Con cada respuesta, Andrés se sentía más impotente. ¿Debería obligarla a conformarse con lo que él había alcanzado? La angustia de perderla lo mantenía despierto por las noches. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo seguía su curso, pero la brecha entre padre e hija se sentía más vasta. En esos días oscuros, Andrés soñó con aplicar a un puesto en una universidad, como si ese cambio pudiera abrir nuevas puertas para ellos. Sin embargo, la verdad se convirtió en su carga. Dudar de sí mismo, de si realmente era capaz de dejar atrás su viejo papel y convertirse en el ejemplo que su hija necesitaba. Mirando su reflejo en el espejo cuando se preparaba para el día, Andrés se preguntaba: ¿estoy listo para soltar mis sueños en favor de los sueños de Valeria? Esa noche, mientras la tormenta arremetía, Andrés se encontró con su mentor, quien le recordó su propia lucha en el pasado. Sin embargo, nada de eso aliviaba la presión que sentía. Todo lo que Valeria decía lo hacía temer que, al buscar su libertad, ella se perdiera. Cuando finalmente regresó a casa, decidió enfrentar esa carga. Se sentó a la mesa y, por un momento todo se detuvo. Sabía que debía hablar con Valeria, aceptar sus deseos. Pero la angustia de perderla siempre estaría ahí, palpitando en su pecho, dejándolo atrapado en un remolino de incertidumbres. Con el inminente peligro de perderlo todo, el destino de su relación pesaba sobre sus hombros. Y el camino hacia adelante se convertía en una encrucijada donde el amor, el miedo y la esperanza se entrelazaban. Andrés se despertó esa mañana, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros.
La disputa con Valeria aún resonaba en su mente, como un eco inquietante que se negaba a desaparecer. Mientras se preparaba para otra jornada, la decisión de hablar con su hija pesaba sobre él. Sabía que no podía permitir que la distancia entre ellos creciera más. Sin embargo, el miedo a no ser suficiente lo paralizaba. Decidió asistir a la universidad donde enseñaba con una nueva perspectiva. En el aula, los rostros esperanzados de sus estudiantes le recordaron por qué había elegido este camino, pero ahora había una sombra de duda que lo acompañaba. Se sintió desconectado, como si su propia lucha interna opacara su capacidad de inspirar a otros. En un momento de pulso interno, acordó que no podía tener miedo de compartir sus propios sueños y vulnerabilidades con Valeria. Era hora de demostrarle que, incluso los adultos, tienen desafíos. Ese día, al finalizar las clases, reunió valor y tomó un camino diferente hacia casa, uno que lo llevaría por un parque donde solía llevar a Valeria de pequeño. Mientras caminaba, los recuerdos se apoderaron de él: risas, juegos y sueños compartidos. Quería recuperar esa conexión, y antes de que sea tarde. Al llegar a casa, vio a Valeria sentada en la mesa, ensimismada en su celular, la misma expresión de desánimo de la noche anterior reflejada en su rostro. Sin pensarlo, se acercó, se sentó frente a ella y dijo con firmeza pero calma: «Valeria, creo que necesitamos hablar». Ella levantó la mirada. Sorpresa y desconfianza luchaban en sus ojos. Andrés decidió no dar rodeos. Quería ser honesto. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó, «y creo que también tengo mis propias luchas, mis propios sueños que no he perseguido. Pero no quiero que eso sea un peso para ti». La joven le escuchaba con atención. Los atisbos de rabia se estaban deslizando para dar paso a la curiosidad. Él continuó, compartiendo sus temores sobre dejar su carrera de maestro y dedicarse a una nueva vida académica. «Me gustaría que tú supieras que nunca es tarde para reajustar nuestras metas. Incluso si eso significa pasar por un proceso doloroso», añadió. Valeria, que parecía expectante, alzó una ceja. «¿Te estás diciendo que te harás responsable de tus propios sueños primero? ¿Quieres soñar de nuevo, papá?» Su voz temblaba entre la incredulidad y la esperanza. Sí, la vida no siempre debería ser un sacrificio. Por primera vez, Andrés sintió que podía ser más que un padre, que podía ser un ejemplo de resiliencia. Ese intercambio no solo les acercó un poco más, sino que también despertó a Andrés una necesidad latente: identificar los pasos que él mismo debía dar para ser el modelo que su hija necesitaba. Era hora de explorar su credibilidad como académico, de atreverse a postular a ese puesto docente en la universidad que tanto había deseado. Mientras empezaba a bosquejar su propuesta, Andrés se dio cuenta del reto que eso significaba. Pero no solamente por el cambio de carrera, sino por el mensaje de lucha y perseverancia que quería transmitirse a su hija, que las oportunidades siempre pueden ser creadas, incluso cuando se siente que todo está en su contra. Sin embargo, el camino que se había dispuesto a tomar aún traía consigo un gran riesgo. Un riesgo al que tuvo que enfrentar esa tarde en la universidad, donde un nuevo desafío se presentaría en su camino. Claramente, la batalla con sus propios miedos estaba lejos de terminar. Había llegado el momento de enfrentar a la junta académica, quienes evaluaban no solo su competencia, sino también la percepción de haber sido un profesor que nunca había dado el gran salto. Al dirigir sus pasos hacia la sala de reuniones, Andrés sintió como el pulso aceleraba. Sería capaz de cumplir no solo con sus sueños, sino también con el de Valeria. El eco de su objetivo iba sonando en su pecho. La incertidumbre de saber que nuevas puertas podían abrirse, pero que también podrían cerrarse, lo llevó a una encrucijada. Había llegado el momento de dar un paso audaz, y quizás, entrar en un mundo que cambiaría sus vidas para siempre. Las puertas de la sala de reuniones chirriaron levemente al abrirse,
y Andrés cruzó el umbral con una mezcla de determinación y ansiedad. Cada paso parecía amplificar el eco de sus pensamientos. La presión de la evaluación inminente lo envolvía como una niebla densa. Se había preparado para este momento, pero la incertidumbre aún lo acosaba. No solo se trataba de obtener el puesto tan deseado, sino de demostrar a Valeria que se podía luchar por los sueños, no importa cuán lejanos parecieran. La sala estaba llena. Sus colegas, algunos de los cuales lo habían visto navegar años de docencia, observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El aire estaba cargado de tensión, un cruce entre la expectativa y el juicio. Andrés sintió de nuevo ese nudo en el estómago, una manifestación clara del miedo que había intentado huir durante tanto tiempo. Pero esta vez, en vez de retroceder, inhaló profundamente y tomó asiento. Las preguntas de la junta comenzaron a fluir. Le interrogaron sobre su experiencia, su enfoque pedagógico y su visión del futuro. Cada respuesta era una prueba, un desafío que exigía no solo su conocimiento, sino también su autenticidad. A medida que respondía a algo, cambió en su interior. Empezó a ver a los miembros de la junta no como jueces, sino como cómplices en un diálogo que podría transformarse. Les habló de sus sueños, de su necesidad de inspirar a otros, de cómo su relación con Valeria lo había impulsado a buscar más en la vida. Cada palabra se entrelazaba con su historia personal, una narrativa de lucha y redescubrimiento. Sin embargo, uno de los miembros más influyentes, el doctor Martínez, lo interrumpió abruptamente. Andrés, dijo, desafiándolo con una mirada penetrante, tú has sido un buen profesor, pero, ¿realmente crees que tienes lo que se necesita para dar el salto? Los retos aquí son enormes. ¿Qué te hace pensar que eres diferente ahora? Esa pregunta hizo eco en su mente, llevándolo a reflexionar sobre su propia valía. Andrés cerró los ojos un instante, buscando en su interior la respuesta que resonara con verdad. En lugar de reaccionar con defensiva, dejó que la vulnerabilidad se convirtiera en su aliada. Porque he aprendido que nunca es tarde para reconfigurarse, para iniciar de nuevo. Incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas, respondió, sintiendo una certeza renovada. Hoy estoy aquí no solo como docente, sino como un hombre que quiere ser un ejemplo de que es posible volver a soñar y luchar por esos sueños. Las miradas cambiaron, había un atisbo de duda en el rostro de algunos. Pero otros parecían captar la esencia de su mensaje. La mente de Andrés estaba en un torbellino. Esa confrontación no era solo un reto profesional, sino un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. En aquellos breves minutos, sintió que su vida estaba en juego, y que la revalorización de su pasión académica dependía tanto de su capacidad de autoconvencimiento como de la aceptación de la junta. Con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, Andrés finalizó su presentación. Se sentó, sintiendo el peso de las miradas y la contenida expectativa en el aire. Había expuesto su alma, dejando su verdadero yo sobre la mesa. ¿Sería suficiente? La decisión estaba en manos de otros. Un sudor frío le corría por la frente mientras la junta deliberaba. Él mismo había cambiado, ya no era solo un maestro. Se había transformado en un aspirante a líder en su campo. Pero al reconocer esa transformación, Andrés también comprendió que la lucha interna seguía. Había mucho más en juego, no solo su carrera, sino la percepción que Valeria tenía de él. La junta finalmente se volvía hacia él, una palabra sellaría su destino. Sería la validación que tanto anhelaba o más bien otra puerta que se cerraría. En ese instante, Andrés sabía que todo estaba en manos del destino. Pero su deseo de modelar una nueva realidad lo impulsaba hacia adelante, sin importar el resultado. Las palabras de un miembro previo de la junta reverberaban en su mente. A veces el mayor acto de valentía es abrirse a lo inesperado. Estaría listo para asumir lo que viniese, sea positivo o no. El momento se acercaba, y el siguiente capítulo de su vida podría comenzar a escribirse en breve.
El murmullo en la sala se apagó bruscamente, y el silencio se volvió un peso tangible. Andrés percibió cómo cada segundo se convertía en una eternidad. Las miradas de los miembros de la junta eran un caleidoscopio de emociones. Algunas curiosas, otras escépticas, e incluso algunas que parecían cernirse sobre él como aves de presa. Fue entonces cuando el doctor Martínez, con una voz que no admitía réplicas, expresó la ineludible decisión. Andrés, comenzó, hay aspectos de tu presentación que apreciamos. Sin embargo, no estamos listos para aprobar tu ascenso en este momento. Las palabras resonaron profundamente en su mente. Era un golpe que dejó a Andrés sin aliento, como si el aire mismo se hubiera elaborado para sacudirse de su presencia. El mundo se volvió borroso mientras intentaba procesar lo que significaba ese no solo para su carrera, sino también para su lucha interna. Había creado un monólogo alternativo en su mente, una narrativa donde el éxito suponía la validación de su esfuerzo. Pero la realidad lo había golpeado con un yugo de incertidumbre. Mientras recogía sus cosas y salía de la sala, cada paso era más pesado que el anterior. La desilusión se entrelazaba con otra sensación menos familiar, la determinación renaciente. Eso no podía ser el final. Había un impulso en sus entrañas que no se iba a silenciar tan fácilmente. Aquella noche, con su mente todavía agitada, se sentó frente al ordenador, decidido a replantear su camino. No permitiría que un solo no definiera su futuro. Analizó su presentación, sus respuestas, esos momentos en que había revelado su vulnerabilidad. Había algo profundo en esos fragmentos, algo que merecía ser expresado en forma de un ensayo o un proyecto. Esa podía ser su próxima frontera. Con cada palabra que tecleaba, un nuevo enfoque empezaba a formarse en su mente. Sería un programa que integrara el desarrollo emocional de los estudiantes con su proceso educativo. Para Andrés, las lecciones aprendidas en su vida personal podrían ser el puente hacia un método pedagógico que inspirara a otros. A medida que las horas avanzaban, su pasión se transformó en un raudal de ideas. La conexión con Valeria resonaba en su pensamiento. Quizás no esté todo perdido. Su deseo de demostrar que podía ser un referente consolidaba una determinación que no había sentido antes. Al volver a conectar con sus propias raíces, Andrés se sentía más fuerte. Esa lucha personal era tan formativa como el contenido que había elaborado para la Junta. Esa noche, también se dio cuenta de que el rechazo no solo apuntaba a su trabajo, sino que lo llevaba a enfrentarse con el espejo de su vida. Se preguntó, ¿qué otros ámbitos de mi vida siguen dominados por el miedo al fracaso? Las relaciones, el autocuidado, su conexión con Valeria. Todos parecían exigir un reexamen. Al amanecer, tomó la decisión de no rendirse. Escribió a Valeria, explicándole su día, su experiencia y su nueva visión. Sabía que debía compartir su viaje, no porque buscara su aprobación, sino porque deseaba construir un camino hacia adelante con ella, un camino donde ambos pudieran aspirar a más. Pero antes de enviar el mensaje, un pensamiento le cruzó la mente. Uno inquietante, y si Valeria, sin darse cuenta, había reflejado sus propias inseguridades en él. No podía dejar que su interpretación de la vida limitara sus propias aspiraciones. Mientras pulsaba enviar, una extraña mezcla de miedo y esperanza permeó sus sentidos. Andrés se quedó mirando la pantalla, el corazón acelerando por lo que podría venir. No solo había aprendido a enfrentarse a un no en su carrera, sino que había desafiado cada rincón de su ser a cuestionar su propia valía. Ahora, se enfrentaba a un nuevo dilema: cómo presentar una visión renovada sin que su autoconfianza se tambaleara nuevamente. La decisión de formarse como educador, innovador y hombre se volvía cada vez más clara. Sin embargo, el mundo que había empezado a construir podía desmoronarse si Valeria no respondía como él esperaba. El momento de la verdad en su vida personal estaba a la vuelta de la esquina.
El eco de su corazón resonaba mientras esperaba respuesta. ¿Habría también un espacio para él en la vida de Valeria? Con esa pregunta persiguiéndole, Andrés se preparaba para la nueva batalla que estaba por venir. La luz del día comenzó a filtrarse por la ventana, pero Andrés solo veía sombras. Cada destello de esperanza que había brotado la noche anterior parecía disiparse con la luz matutina. Apresuradamente, se vistió, movido por una inquietud que iba más allá de sus sentimientos respecto a Valeria. Era un nudo en su estómago, la sensación de que el tiempo se le escapaba y con él la posibilidad de transformar su frustración en algo productivo. En su camino hacia la oficina, sus pensamientos se tornaban en una tormenta. Reflexionaba sobre su reacción ante el rechazo. Había una lección oculta tras esa experiencia, algo que no se podía ignorar. Comprendió que en el fondo necesitaba redefinirse. La imagen que proyectaba como profesional debía alinearse con la persona que aspiraba a ser. Al llegar a la oficina, encontró un momento de soledad en su cubículo. Acomodó los papeles en su escritorio y se dispuso a reflexionar sobre su nuevo enfoque. Ante él, una hoja en blanco representaba su lienzo. Tenía que aprovechar ese momento. Responsable de su propio desarrollo, decidió que exploraría un enfoque nuevo que combinara su experiencia personal con su educación. No solo importaba el conocimiento teórico, sino la conexión de los estudiantes con sus propias historias. Comenzó a esbozar las primeras líneas de un documento que cambiaría el curso de su carrera. La premisa básica era permitir que los estudiantes compartieran sus vulnerabilidades. Antes de que la jornada avanzara, había estructurado la idea de un programa que no solo enseñara, sino que sirviera como un espacio seguro donde cada individuo podría crecer emocionalmente mientras aprendía. Sin embargo, algo lo distraía. La notificación de un mensaje apareció en su teléfono. Era Valeria. Su corazón se detuvo, contuvo el aliento mientras leía sus palabras. Ella también había enfrentado sus propios desafíos recientemente y se sentía perdida. Lo que comenzó como un intento de compartir su estado emocional terminó convirtiéndose en la oportunidad que Andrés necesitaba para abrirse aún más. La conversación se tornó profunda y sincera. Detallaron sus propias luchas y frustraciones, descubriendo que ambos estaban en una encrucijada profesional y personal. Andrés se dio cuenta de cómo sus inseguridades estaban entrelazadas con las de Valeria, llegando a la conclusión de que su conexión era más fuerte de lo que había imaginado. Mientras escribía su respuesta, Andrés formuló una promesa: usaría su propio dolor como un catalizador para construir un espacio que brindara apoyo. Anotó ideas para incluir secciones en su programa donde pudieran discutir inseguridades y crecer juntos. Si él podía dar un paso al frente y tener ese tipo de conversación, tal vez Valeria también podría hacerlo. Sin embargo, la sensación de transición seguía presente. La inquietante pregunta se posó nuevamente en su mente: ¿sería suficiente convertir la vulnerabilidad en fortaleza? Esa idea lo llenó a la vez de esperanza y temor. Sabía que debía acercarse al doctor Martínez nuevamente, quizás no con una propuesta formal, sino con una visión regenerada. El día avanzó y a pesar de los nuevos descubrimientos, Andrés luchó con el escepticismo. En algún lugar de su mente, la idea de ser rechazado otra vez lo aterrorizaba. Pero había un nuevo impulso. Una energía renovada que lo empujaba hacia adelante. Si podía enfrentar sus temores, tal vez esta vez la respuesta sería diferente. Consciente de que su camino aún no estaba trazado, tomó aire y se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. Así comenzó a construir su propuesta, conscientes de que no solo lucharía por su carrera, sino también por el potencial de otros, incluyendo a Valeria. Entonces, la pregunta se presentó casi como un susurro: ¿sería capaz de enfrentarse a sus propios temores, así como a la incertidumbre del futuro que lo esperaba? Mientras cada palabra se desplazaba en la pantalla, la tensión creció,
Y la nueva batalla en su vida comenzaba a materializarse. El desafío era inminente. Estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaría su valentía para abrirse a lo desconocido. Andrés se sumergió en su trabajo como si fuera un escudo contra la ansiedad. Las horas pasaban, pero su mente estaba encadenada a la tarea de formular su propuesta. Cada palabra que tecleaba era un paso más hacia la posible redención profesional que tanto anhelaba. Sin embargo, un sentimiento persistente de duda lo atormentaba. ¿Realmente podría transformar su visión en una realidad tangible? ¿Sería el apoyo emocional que tanto valoraba y que había comenzado a entender suficiente para conectar con sus estudiantes? Al día siguiente, decidió que no podría avanzar solo. Necesitaba retroalimentación, otra perspectiva que iluminara sus ideas. Con un pequeño nudo en el estómago, decidió invitar a un colega a compartir su visión. Alma, una profesora joven y dinámica que siempre había admirado, podría ofrecer una perspectiva fresca. Saltó a su cubículo y, con una mezcla de nervios y emoción, le expuso su idea de crear un programa donde las vulnerabilidades se convirtieran en fortalezas. Su reacción fue entusiasta. «Esto puede ser revolucionario», exclamó, «pero, ¿has pensado en cómo gestionarás las emociones que surjan?» Las historias personales pueden ser un camino delicado. Andrés se sintió validado al escuchar sus palabras. Pero también notó que la realidad de su propuesta era más compleja de lo que había previsto. Alma le sugirió organizar un pequeño grupo de enfoque con un par de estudiantes. Observa sus reacciones. Escucha sus historias. Te sorprenderá lo que descubras. Esa simple recomendación hizo que la chispa de Andrés brillara un poco más. La batalla que había comenzado en su mente estaba adquiriendo estructura. Un plan más detallado se gestaba, y con él, una nueva incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentar la vulnerabilidad de los demás y la suya propia en un espacio tan expuesto? Cuando dejó la oficina esa tarde, el aire fresco lo golpeó de lleno. Con cada respiración profunda, sentía que se alejaba un poco más del miedo que había cargado. Sin embargo, justo cuando la confianza comenzaba a afianzarse dentro de él, recibió un mensaje de Valeria. Me preguntaba si podríamos hablar pronto. Hay algo que me preocupa. El mensaje arrastró su estómago hacia el suelo. La ansiedad regresó. Ya no solo eran sus temores profesionales lo que lo acobardaba. Aquella conexión emocional que había forjado con Valeria podía volverse confusa. ¿Qué podría significar realmente su invitación? Decidido a enfrentar todo de una vez, acordó reunirse con ella al día siguiente. Esa noche, Andrés no pudo dejar de pensar en las conversaciones pendientes. Sabía que era un momento decisivo, no solo en su vida laboral, sino también en su vida personal. ¿Qué pasará si me expongo demasiado? ¿Qué tal si ella no está lista para abrirse tan profundamente como yo? Las preguntas giraban en su cabeza, un torbellino de inseguridades. Se preparó mentalmente para el próximo día, visualizando una conversación honesta y significativa. Sabía que si deseaba construir un programa que ayudara a otros a confrontar sus propios miedos, debía estar dispuesto a hacer lo mismo. Pero había un abismo entre la teoría y la práctica que continuaba acechándolo. A primera hora, mientras se alistaba para su reunión con Valeria, Andrés sintió que un fuego interior comenzaba a arder. Era el momento de enfrentar sus temores. La idea de compartir su viaje, su dolor y su visión por un futuro mejor lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, aún había una pregunta flotando en el aire. ¿Podría realmente dejar que su propia vulnerabilidad guiara su camino hacia el éxito? ¿O quedaría atrapado en el miedo de ser rechazado nuevamente? Con el corazón latiendo con fuerza, Andrés salió de casa, decidido a dar un paso hacia lo desconocido. Cada paso que daba era una reafirmación de su deseo de cambio. La reunión con Valeria prometía ser un punto de inflexión, pero a la vez un riesgo. ¿Sería ella la clave para abrirse ante la posibilidad de un futuro nuevo, o el peso de su conexión se volvería una carga?
La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, su siguiente desafío personal. Andrés llegó al café donde se había citado con Valeria, con un calor que le subía por el pecho, difícil de ignorar. Era un lugar bullicioso, lleno de risas y conversaciones, pero su mente estaba atrapada en un silencio ensordecedor. La ansiedad pulsaba en sus sienes mientras se preguntaba una y otra vez cómo podría abrir la puerta a una conversación tan delicada. Su proyecto profesional comenzaba a tomar forma, pero el aspecto más crítico de su desarrollo estaba en juego en este momento. Al verla acercarse, su corazón aceleró, entremezclado con la admiración y el caos emocional. Valeria sonreía, pero había algo en su mirada que indicaba que había mucho más bajo esa sonrisa. «Hola, Andrés», dijo mientras se sentaba frente a él, su voz iluminando el ruido de fondo. «Hola, Valeria», respondió, vacilante, su mente buscando las palabras adecuadas. Había una línea delgada entre la necesidad de ser honesto y el temor a ser juzgado. Ella le había dado un lugar en su vida, y el sentido de responsabilidad que sentía era tan abrumador como liberador. «Te envié el mensaje porque he estado pensando mucho sobre nosotros». La formalidad en su voz hizo que Andrés tragara en seco. Esa simple frase contenía el peso de sus emociones compartidas y sus miedos aún por enfrentar. Valeria continuó: «Siento que nuestra relación, aunque nos acerca, también nos está empujando a lugares inciertos. Creo que necesitamos entender qué queremos realmente». Había un tono de vulnerabilidad en su expresión que resonaba profundamente en él. ¿Podría él hacer lo mismo? Andrés respiró hondo. Decidido a mostrar su autenticidad, decidió abrir su corazón, algo que había evitado demasiado tiempo. «Yo estoy en un momento en que estoy buscando respuestas sobre mí mismo. Quiero crear un espacio donde las personas puedan ser honestas sobre sus luchas. Pero tengo miedo de que, al hacerlo, también enfrente mis propias inseguridades». Estas palabras escaparon de sus labios como un torrente, una necesidad que había estado oculta. Los ojos de Valeria se agrandaron mientras lo escuchaba. «¿Por qué el miedo, Andrés? ¿Creas que esto puede ser una carga o una oportunidad?». Sus palabras lo impactaron, encendiendo una chispa de reflexión. Preguntarse sobre ese miedo lo llevó a considerar no solo su relación, sino también cómo esa conexión había moldeado su perspectiva profesional. «Es como si mi trabajo fuera también una extensión de lo que estoy sintiendo contigo. A veces pienso que si fracasa, también fracasa esto que tenemos». Se atrevió a poner en palabras lo que antes había mantenido en la oscuridad. En el fondo, sabía que su vulnerabilidad podía abrir nuevos caminos. Sin embargo, se percibía como un riesgo. Valeria sonrió, esa sensación de cariño que había vivido con intensidad. «Tu visión es poderosa, Andrés. Pero a veces, al intentar proteger lo que valoramos, nos cerramos. ¿Qué tal si, en lugar de evitar esa posibilidad de fracaso, usas esa sensación para impulsarte hacia adelante?» Esta conversación no solo se trataba de su relación. Era un llamado a la acción, una lección sobre la vulnerabilidad que podía ser catártica tanto en su vida personal como profesional. Al escucharla, una nueva claridad comenzó a formarse en su mente. El café que antes parecía un caos ahora se transformó en un espacio de posibilidades. La idea de llevar su programa más allá de las clases, de entrar en la vida de las personas de manera significativa, brotó entre ellos. Hablar sobre el temor, las luchas, y aprender a abrazar la vulnerabilidad colectiva podría ser el camino que buscaba. Pero había algo aún más profundo: necesitaba aceptar la incertidumbre que venía con abrir su corazón. «Podemos construir algo juntos, Valeria. No solo un programa, sino un espacio donde ambos podamos ser quienes somos. Enfrentando nuestros miedos a la vez», propuso, sintiendo una inusitada emoción en su interior. Valeria le devolvió la mirada con una mezcla de complicidad y aprecio. «Estoy contigo, Andrés. Pero esto requiere un compromiso verdadero hacia la honestidad. Debemos estar listos para abrazar la incomodidad,
incluso cuando sea desconcertante. Esa afirmación resonó fuertemente en el interior de Andrés. Sabía que ese viaje no sería fácil. Pero cada vez que pensaba en el impacto que podían tener juntos, la ansiedad se transformaba en determinación. A medida que abandonaban el café, la conversación dejó un eco en su mente. La promesa de un futuro lleno de potencial infinito lo empujó hacia adelante. Con el impulso de su revelación, Andrés volvió a sus pensamientos. Realmente podría arriesgarse a crear el espacio que tanto ambicionaba y, al hacerlo, también transformar su vida personal. Mientras cruzaba la puerta, un nuevo reto emergía a la vista. La búsqueda de su propio propósito se acentuaba, llevándolo a cuestionarse si estaba realmente preparado para enfrentar la transformación que venía de la mano de su valentía. La respuesta al abismo de su futuro estaba a punto de revelarse, desafiándolo a permanecer firme y decidido a aceptar todas las facetas de su vida, incluso aquellas que nunca imaginó explorar. Andrés caminaba por las calles. Cada paso resonaba con la adrenalina de la conversación que había dejado atrás. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos. Valeria había puesto ante él un camino repleto de posibilidades, pero también de miedo y responsabilidad. Ahora era evidente que tenía que explorar no solo el futuro de su proyecto, sino también las verdades no dichas que anidaban en su interior. Mientras se desplazaba, la idea de aceptar la vulnerabilidad como una fortaleza se consolidaba en su mente. Cada vez que se permitía sentir, cuando se enfrentaba a sus temores de manera directa, experimentaba una especie de liberación. Era un ciclo que antes había temido romper. Sin embargo, ¿cómo podría transmitir esa autenticidad a otros si no enfrentaba su propia lucha interna? Se detuvo frente a un parque, y su mirada se perdió en la naturaleza vibrante que lo rodeaba. La vida allí, con sus altibajos, escenificaba el caos y la belleza que a menudo se entrelazaban en su propio viaje. Su mente divagaba hacia su proyecto, y la idea de transformar su enfoque hacia los talleres. En lugar de limitarse a una metodología rígida, pensó en crear un ambiente donde los participantes pudieran compartir sus guerras internas, un espacio donde cada voz contara. Se sentó en un banco, el aire fresco contrastando con la calidez de sus pensamientos. La idea de formar un grupo de apoyo se vertía en él como un torrente, pero la pregunta persistente era, ¿qué pasaría si fracasaba? Su mente lo llevó de nuevo a Valeria, a esa conversación y a la posibilidad de que su vida profesional y personal pudieran entrelazarse de forma significativa. No quería que su miedo a perder lo que habían construido se interpusiera en la oportunidad de crecer juntos. Decidido, sacó su teléfono, el cual había guardado silencioso en su bolsillo. Comenzó a escribir un mensaje a Valeria, detallando su visión. ¿Y si creamos un espacio seguro para que las personas hablen de sus luchas? Un lugar donde la vulnerabilidad no sea un signo de debilidad, sino un pilar de fuerza, tecleó con dedos temblorosos. Al enviar el mensaje, sintió un alivio pasajero, pero la incertidumbre de la respuesta lo envolvía nuevamente. No estaba claro si Valeria lo apoyaría en este nuevo enfoque. La posibilidad de que su propuesta pudiera ser rechazada lo llenaba de ansiedad. Sin embargo, esa incomodidad también encendía algo dentro de él. Un deseo ardiente de reafirmar su propósito, de no dejar que el miedo lo definiera. A medida que el día avanzaba, la carga emocional que había sentido previamente empezaba a transformarse en motivación. Decidió que debía dar el siguiente paso, no solo en su profesión, sino también en su vida personal. Necesitaba confrontar la realidad de su relación con su hija, quien había expresado en varias ocasiones que su enfoque a menudo las había dejado en una segunda prioridad. Esa conversación no sería fácil. Sabía que debía abordar sus propias fallas, la sensación de no haber estado presente como padre. Andrés se dio cuenta de que el proceso de transformación personal implicaba no solo valerse de la empatía hacia los demás, sino también hacia sí mismo. Era vital reconocer sus propias limitaciones para poder ser un modelo a seguir.
Después de su encuentro con Valeria, sentía que el cambio no era solo un proceso profesional, sino una obligación moral. Con cada salida del parque, su determinación crecía. Sería capaz de mirar a los ojos de su hija y ser honesto acerca de sus luchas y errores. Decidió que sí, que no podría ser un líder sin ser primero un buen padre. Mientras se encaminaba de regreso a casa, la imagen de su hija inundó su mente, un rostro que demandaba su atención sincera. La configuración de su futuro estaba en juego, y él estaba listo para enfrentarlo. Pero, justo antes de abrir la puerta, una llamada inesperada de Valeria interrumpió su tren de pensamientos. La voz al otro lado del teléfono tenía un aire grave, y Andrés pudo sentir la tensión palpable en cada palabra que iba a escuchar. Andrés, necesitamos hablar. Hay algo importante que no puedo dejar pasar. El sonido firme de la voz de Valeria generó un nudo en el estómago de Andrés. No era solo la seriedad de su tono lo que inquietaba, sino la expectativa de que ese intercambio podría determinar el rumbo de su vida y sus relaciones. Estaba dispuesto a lidiar con lo que fuera, pero la adrenalina que había sentido hasta ahora se tornó en un ligero temblor. «Necesitas darme un momento», comenzó Valeria sin preámbulos. «Algo ha cambiado en el proyecto y quiero que sepas que puede afectar tu visión», hacia el final de sus palabras. Andrés sintió como si se hubiera despojado de la seguridad que había comenzado a forjar. ¿Qué había sucedido? Mientras Valeria ofrecía detalles sobre los recientes cambios en la dirección del trabajo, la mente de Andrés vagaba entre sus propias inquietudes. Deseaba que ella lo apoyara, que validara su nuevo enfoque en los talleres, pero la sensación recurrente de incertidumbre lo invadía. La capacidad de Valeria para juzgar su visión era fundamental. Al colgar, el vacío que dejó la conversación llenó el espacio que había creado alrededor de su perspectiva. De repente, crear un espacio seguro para hablar de las luchas personales se convirtió en un dilema más grande. Ya no solo se trataba de los demás, sino de su propio futuro. ¿Había realmente un lugar para él en esa nueva dinámica, o estaba destinado a desaparecer ante el primer desafío? La necesidad urgente de hablar con su hija se volvió más intensa. No quería que la relación marchitara bajo el peso de los cambios que él no había anticipado. Había llegado el momento de ser directo, de abordar las emociones a las que había estado eludiendo. Mientras se dirigía a su hogar, sus pensamientos se entrelazaban con la imagen de su hija. El eco de sus palabras resonaba en su mente. «No hay lugar para ti». Esa frase, que colisionaba con sus temores más profundos, se instalaba en su conciencia. Al llegar, encontró la casa en un silencio pesado. La vida cotidiana, esa que había descuidado por demasiado tiempo, permanecía inmóvil mientras él luchaba por articular sus pensamientos. Caminó hasta la habitación de su hija y, tras un golpe suave en la puerta, entró no sin sentir que su corazón latía con fuerza. Ella estaba en su escritorio, absorta en sus tareas. «Hola, cariño», comenzó Andrés, tratando de que su voz no traicionara la preocupación que lo asediaba. «¿Podemos hablar un momento?» Ella dejó caer el lápiz y lo miró con un dejo de confusión. Abría una puerta que siempre había estado un poco entreabierta. El espacio donde se encontraban sus emociones compartidas, pero no era suficiente. Necesitaba más que un momento, necesitaba ser vulnerable. Con la voz un poco más quebrada, agregó: «Sé que no he estado presente. Quiero entender cómo te sientes». La respuesta de su hija fue un silencio espeso, uno que hablaba más que 1000 palabras. Las emociones fluyeron a través de Andrés, en parte miedo y en parte expectativa. Ella finalmente rompió el silencio. «No tengo tiempo para hablar de esto», dijo con la voz quebrada, evitando su mirada. Andrés sintió que el mundo se derrumbaba. Esa respuesta, dolorosa y clara, lo atravesó. Sabía que no solo estaba perdiendo una oportunidad con su hija, sino que la verdad había salido a la luz,
Sus proyecciones profesionales y el intento de ser un padre a la altura estaban atados en un mismo hilo frágil. Pero, podemos intentarlo, estoy aquí para ti. Intentó, sintiendo que su vulnerabilidad era tanto un paso hacia adelante como uno hacia el abismo. Esa no es la respuesta que necesito, replicó su hija, y por primera vez en mucho tiempo. La decepción caló hondo en su corazón. No hay lugar para ti. Andrés se sintió atrapado entre la angustia de ese momento y el deseo creciente de transformar su enfoque en cada aspecto de su vida. Luchaba con la idea de no ser suficiente, pero también con el impulso de no rendirse. La conversación con Valeria había abierto puertas que todavía tenían que ser cruzadas. Y en ese mar de emociones crudas, un pensamiento inesperado lo detuvo. ¿Qué pasaría si le diera voz a su dolor, comenzando por su hija? La lucha por la autenticidad en su vida estaba en juego, y sabía que el camino hacia la verdad puede haber comenzado a desdibujarse. La resolución de su vida personal dependía de la valentía de enfrentar su fracaso. De repente, sacó su teléfono nuevamente y volvió a escribir, esta vez a su hija: quiero aprender. Hablemos, no como padre e hija, sino como dos seres humanos que buscan entenderse. Sintió la temblorosa incertidumbre que acompaña a la vulnerabilidad, pero también la determinación de no dejar que esa puerta se cierre. Ahora la pregunta bailaba en su mente: ¿podía realmente abrirse a su hija y crear un espacio donde la voz de ambos pudiera ser escuchada? Mientras el pulsar del desafío lo abrazaba, sabía que la urgencia de la respuesta estaba a un mensaje de distancia, y la siguiente conversación determinaría mucho más que su relación. Podría definir incluso su destino. La luz del día se filtraba a través de la ventana cuando Andrés recibió la respuesta. Valeria había accedido a hablar, y con ese simple gesto, un rayo de esperanza iluminó el tumulto en su pecho. La decisión de ser honesto y abrirse había generado un espacio nuevo. Ya no era solo un padre en busca de una conexión, sino un hombre dispuesto a enfrentar sus propias luchas. Al llegar al lugar acordado, el ambiente era tenso. Valeria se sentó frente a él, y Andrés pudo ver una mezcla de vulnerabilidad y determinación en su rostro. Quería demostrarle que su papel en su vida era significativo, y que él también era un ser humano con sus propias inseguridades. Valeria, comenzó con voz firme pero gentil, quiero que sepas que he estado reflexionando sobre mi propio camino. Quiero aprender de tus experiencias tanto como tú puedes aprender de las mías. La sorpresa iluminó el rostro de su hija. Andrés continuó, compartiendo sus miedos y anhelos profesionales. La ambición por construir un programa que uniera a personas a través de sus vulnerabilidades. Sé que siempre he tomado la delantera en nuestras conversaciones, pero hoy quiero escucharte. ¿Cómo te sientes realmente? ¿Qué necesitas de mí? A medida que Valeria hablaba, Andrés sintió que cada palabra de ella era un ladrillo que empezaba a reconstruir el puente entre padre e hija. Compartió sus temores sobre el futuro, las expectativas que sentía que la asfixiaban y el deseo de encontrar su propia identidad. Andrés se dio cuenta de que su hija, aunque bajo una presión inmensa, aún mantenía la chispa de quien se atreve a soñar. Ese diálogo fue un punto de inflexión. El reconocimiento de sus luchas mutuas desencadenó una transformación genuina. En lugar de ver a su padre como un rival en su camino hacia el éxito, Valeria comenzó a verlo como un compañero, alguien que también había lidiado con los desafíos de la vida. La conversación se tornó en una danza de comprensión y descubrimiento, donde ambos comenzaron a delinear no solo sus metas individuales, sino cómo podían apoyarse el uno al otro en ese proceso. La conexión renovada que forjaron fue palpable. En su vulnerabilidad, tanto Andrés como Valeria encontraron una fuerza inesperada. Te prometo que no permitiré que nuestras carreras o metas nos separen. Quiero que esta vez compartamos nuestros sueños y expectativas, dijo Andrés, sintiendo que cada palabra llevaba el peso de sus experiencias compartidas. Valeria asintió, con una mirada decidida. Vislumbraba un futuro donde no estuvieran atrapados por expectativas externas.
Mientras se despedían, Andrés notó que su hija sonreía genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Esa sonrisa encendió en él un profundo sentido de satisfacción, un indicio de que había comenzado una nueva etapa en su vida. La transformación que buscaba no solo había impactado su carrera, sino también su relación familiar. Días después, Andrés se preparaba para presentar su propuesta en la universidad nuevamente. Había reconfigurado su enfoque, integrando lo aprendido en sus conversaciones con Valeria. Las historias personales pueden ser la clave del aprendizaje, exclamó en su presentación, sintiendo que el aire vibraba con posibilidad. Esta vez, el mensaje era claro, no se trataba solo de un programa académico, sino de un refugio donde los estudiantes podrían compartir sus luchas y crecer juntos, creando un espacio donde la vulnerabilidad no era un estigma, sino una fortaleza. La respuesta de la junta fue diferente esta vez. Miradas de interés y comprensión intercambiadas. La apertura a una visión renovada selló la aprobación que tanto había anhelado. La sensación de logro abrumó a Andrés. No solo había conquistado su objetivo profesional, sino que había logrado ser el padre que siempre había deseado ser. Uno que se atrevía a mostrar su humanidad. Con el apoyo de su hija, se sintió completamente transformado. Cada paso que había dado en su carrera desde aquel instante estaba impulsado por la conexión genuina forjada con Valeria. Ante ojos había un nuevo horizonte, donde la esperanza brillaba intensamente. La satisfacción de haber enfrentado sus temores y haber creado un camino de aprendizaje para los demás resonaba con fuerza. Mientras miraba hacia el futuro, Andrés sabía que aún había desafíos por delante, pero ahora contaba con la certeza de que cada enemigo, cada momento de duda, podía convertirse en una oportunidad de crecimiento. La relación con Valeria era el cimiento sobre el cual construiría su legado. Era hora de seguir adelante, de abrazar cada nueva vaguedad con valentía. Ahora sentía con toda seguridad que había un lugar para él no solo en el aula, sino en la vida de su hija, donde juntos podían soñar y construir un futuro lleno de posibilidades. Finalmente, un nuevo capítulo comenzaba, uno donde tanto él como Valeria no solo se sentían vistos, sino empoderados para perseguir sus sueños. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal y no te pierdas las próximas historias emotivas que transformarán tu vida. Deja un me gusta ahora y ayúdanos a mover el algoritmo para que más personas sientan este llamado. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no dejes pasar la oportunidad.